Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla en la silla, que es la última de este año tan atípico que está terminando. Quisimos hacer esta charla junto, pues, con apoyo con la Fundación Unidas para la Paz, una alianza temática, porque ellos han hecho un trabajo muy interesante entendiendo cómo ha funcionado el tema de la participación ciudadana y sobre todo qué impacto tuvo la virtualidad, o perdón, qué impacto tuvo más bien la pandemia en la participación ciudadana. El acuerdo de paz que se firmó entre las FARC y el gobierno colombiano tenía una apuesta muy ambiciosa en materia de participación ciudadana, pero pues la pandemia, como muchos otros espacios de la vida, pues interrumpió y afectó estos procesos. Entonces vamos a hablar con tres grandes invitados que nos acompañan hoy sobre estos temas. Nos acompaña, como decía, Paulo Tovar, él es el coordinador de la línea de participación y diálogo para la construcción de paz. Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Francisco, muy buenas tardes. Hola Vladimir y Alba que nos acompañan hoy. También está Albanelli Potosí, ella es actualmente la representante de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del municipio de Pradera en Valle. Hola Albanelli, bienvenida. Hola, buena tarde, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este importante espacio. Hola Pablo, hola Vladimir, mucho gusto y Francisco, muchas gracias. Y está con nosotros también Vladimir Rodríguez, que es el alto consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación en Bogotá. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Un saludo a Albanelli, a Paulo y a todos los que nos siguen. Hola. Muchísimas gracias por esta invitación para compartir aquí en la silla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. A los que se están conectando, les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas, las pueden escribir en la parte de comentarios y yo se las transmito a nuestros invitados. Para ir arrancando, yo quisiera preguntarte, Paulo, como decía al comienzo, el acuerdo de paz con las FARC tenía una apuesta muy ambiciosa en materia de participación ciudadana. Quisiera que nos contaras un poco en qué consistió esta apuesta y cómo iba antes de que llegara el COVID a Colombia. Perfecto, Francisco. Sí, así es. Incluso yo creo que es importante ver que desde la misma negociación en La Habana se fue construyendo una noción muy importante, que es la noción de paz territorial, que es una noción que logró como conciliar distintos planos. Por un lado, el plano más local de las acciones, de las trayectorias de líderes y lideresas territoriales que desde hacía mucho tiempo, antes del acuerdo de la negociación, venían trabajando en paz en sus territorios, y por otro lado, el plano más global y más analítico sobre la discusión sobre construcción de paz. Entonces, esa noción combina esos dos asuntos, y en esa noción hay dos cosas claves. Una es una paz acorde a las realidades de cada territorio, y segundo, una paz participativa, ¿sí? Vinculemos a las personas, vinculemos a la ciudadanía en la construcción de esto, porque finalmente la construcción de paz no es sino la transformación de esas condiciones que generaron el conflicto, y para que esa transformación sea sostenible, tenga sentido, sea legítima, pues hay que vincular a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, esa noción fue transversal y permeó el acuerdo en sus distintos puntos. Hay un punto del acuerdo que es sobre participación política, por supuesto, pero la idea de la participación ciudadana para la implementación está en todos de manera transversal. Y ahí yo quisiera simplemente señalar que quizás el asunto, o uno de los asuntos que mejor recogió eso en la implementación del acuerdo, han sido los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es una iniciativa en 170 municipios priorizados de las 16 regiones del país más afectadas por el conflicto armado, en los cuales se hizo un esfuerzo inicial por construir unos planes de manera participativa, por hablar con las comunidades, por vincular a líderes y lideresas y espacios de participación locales. Albanelli, de hecho, ella hizo parte también de ese proceso. Entonces ahí fue un proceso participativo muy importante, que por supuesto después se tuvo que complementar, se ha ido complementando con una visión más técnica, pero que sí generó como una semilla participativa y una gran
expectativa de las comunidades de seguirse vinculando ese proceso de construcción de paz, de promoción del desarrollo, de cierre de la brecha y de saldar la deuda con los territorios del país más afectados por el conflicto. Por supuesto, cuando llegó la pandemia, diría brevemente, en un primer momento, esto generó muchísima incertidumbre, las medidas de confinamiento pues fueron acatadas con mucho juicio y con mucha diligencia por las autoridades locales y por los liderazgos también, pero sin duda, y ojalá podamos hablar un poquito más de eso después, hay en aquellos lugares donde la participación tenía una vida, donde había unas trayectorias importantes de participación, pues rápidamente se buscaron como los medios para poder reactivarse y continuar el ejercicio participativo. Claro, tú mencionas algo muy, muy interesante y es que antes del acuerdo ya había iniciativas de participación muy importantes y escenarios de participación muy relevantes, y uno de esos sería el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Pradera, precisamente del que hace parte Albanelli. Entonces yo quería preguntarte, Albanelli, ¿cómo ha sido el caso, cómo es la trayectoria de ustedes, en qué consiste ese consejo y cómo vivieron también la pandemia? Creo que estás silenciada, Albanelli, me parece. Ay, eso. Perdón, no, que les estaba pues saludando a ustedes, a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, y pues gracias por la oportunidad de poder compartir un poco con ustedes esta gran experiencia que tenemos en el municipio de Pradera. A ver, el Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Pradera pues viene funcionando desde el año 1996. Es un CDM muy constante, muy participativo, que de manera ininterrumpida ha tenido sus sesiones mes a mes, ¿sí? Se han venido reuniendo, han habido cambios, digamos, muy significativos. Inicialmente desde su creación era un CDMR, digamos, lo más institucional, en donde estaba la institución sentada frente a la comunidad y la comunidad de alguna manera, digámoslo así, y de pronto la institución es la que toma como unas decisiones. A lo largo del tiempo esto ha ido cambiando, en donde ha permitido de que la comunidad participe más, en donde la comunidad tenga mucha más incidencia en los procesos participativos del municipio y pues a nivel municipal y departamental. Es decir, que sí ha habido cambios muy significativos en el tema de participación ciudadana y comunitaria en el municipio, y pues esto ha hecho, digamos, la participación de la comunidad ha hecho que el CDMR permanezca en el tiempo, y desde entonces, pues imagínense, desde 1996 a la fecha, y hoy somos un CDMR muy, muy activo. En relación a la pandemia, de pronto ese ha sido un año pues que ha sido diferente, atípico para todos en todos los sentidos, y en el tema del CDMR sí ha sido bien, digamos, como diferente, muy diferente, porque como les decía, veníamos en un proceso que era continuo, de mes a mes, de reunirnos, de estar allí, y pues nos reunimos hasta el mes de marzo. Digamos que último CDMR, digamos, de este año, que fuimos allí presente, y de ahí para acá, pues desafortunadamente ahí paramos con el tema de la pandemia, pero pues a pesar de que estuvo la pandemia, el tema de la participación, pensaría, desde todos los puntos no cambió. Es decir, los consejeros siguieron allí, están, digamos, firmes en el tema de la participación, en el tema de seguir haciendo incidencia, en el tema de quitar un poco esa barrera, digamos, que hay en el desconocimiento, que hay en el tema virtual, en el tema de las comunicaciones que son tan difíciles en las zonas rurales de nuestro país, y que de alguna manera se ha podido sortear, digamos, esa dificultad que lo vemos como una dificultad, pero lo vemos como una oportunidad para la comunidad rural, en donde los consejeros y consejeras se han podido dar cuenta y han podido explotar como ese potencial que tienen y que tenemos las comunidades rurales. Entonces, para nosotros pensaría que eso fue como una oportunidad, digámoslo, de poder descubrir otras potencialidades que habían en estas consejeras y consejeras, el tema de la virtualidad en la pandemia. Sí, más adelante me gustaría que habláramos sobre eso, sobre lo que se viene un poco hacia adelante
ahora como con esta nueva normalidad. Yo quería preguntarte, Vladimir, tengo entendido que pues, en Bogotá se están haciendo unas apuestas en materia de participación ciudadana muy importantes. Se habla de Bogotá como este epicentro de la paz y la reconciliación. ¿En qué consiste eso? Francisco, disculpa, es que parece que tengo un problema de conexión. Alcancé a escuchar la primera parte de tu pregunta. ¿Me lo voy a repetir? Qué pena contigo. Claro que sí. No, hablábamos de que en Bogotá se hacen unas apuestas en materia de participación ciudadana importantes y que hay en este momento una iniciativa de hacer de Bogotá como el epicentro de la paz y la reconciliación. Entonces quería como que nos contaras un poco en qué consistía eso. Claro, para nosotros y nosotras en Bogotá se convierte en un espacio fundamental para el diseño y la futura implementación de la política pública, la construcción en espacios participativos. Y entonces, en particular en los temas de paz, tomamos la decisión de coger, de establecer como línea estratégica las herramientas que nos brinde el acuerdo de paz y también algunas otras que la ciudadanía empoderada en las diferentes regiones y comunidades ha venido implementando para fortalecer la implementación y la apropiación de elementos. Por una parte, el programa de desarrollo con enfoque territorial, Bogotá asume en su política 2 de estos programas. También la construcción y la puesta en marcha o realización mejor del Consejo Nacional, que entendemos como la instancia superior de asesoría y de acompañamiento para la construcción de políticas y los lineamientos en paz, reconciliación, verdad, justicia y memoria. Y el Consejo Distrital irá acompañado el próximo año también de un ejercicio muy fuerte con los consejos locales de paz. Bogotá tiene 20 localidades que superan el 1.000.000 de personas. Los consejos locales en cada uno de estos territorios cumplirá un rol fundamental para poder no solamente diseñar con las necesidades de la comunidad, sino hacer una implementación participativa, como la que estamos viendo hace unos meses, y estamos precisamente en un proceso de viabilidad con presupuestos participativos por cada localidad, donde adicionalmente, y lo dejo como un elemento de la conversación, Bogotá tomó la decisión de dejar una línea por localidad para temas de memoria, paz y reconciliación para realizarse en cada barrio, en cada unidad de planeación zonal, en cada área del distrito natal. Y le hago la misma pregunta que le hice al Vanelli. Digamos, la pandemia, ¿cómo impactó estas líneas, estas iniciativas? ¿Qué impacto tuvo? No sé si... Todo el proceso participativo tuvo que reinventarse. Bogotá Creo que estamos teniendo un problemita técnico con Vladimir. ¿Ahí nos escuchas, Vladimir? No, creo que lo perdimos momentáneamente, pero bueno, ya lo volveremos a conectar. Entonces, pues continúo con Paulo, tomando un poco este tema de justamente la pandemia y de los reajustes que tuvieron que hacerse. Uno podría pensar que para muchos escenarios la virtualidad fue una opción, es decir, ya se trasladaron ciertas dinámicas pues a través de pantallas y por estas plataformas, pero seguramente en muchos territorios apartados donde no hay conectividad, pues esta opción no era tan viable. Digamos, ¿qué alternativas se pueden poner en marcha en materias de participación para lugares donde la virtualidad no es una opción? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas bien importantes para enfocar el pros y contras de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos participativos. Si uno tiene que ver, en ambos casos creo que ahí había o pudimos constatar, en ambos de estos asuntos que voy a comentar,
que el uso de las tecnologías era una oportunidad que existente, porque las tecnologías ya existían previamente, se potenciaron, por supuesto, con la pandemia, pero existían, pero habían sido como relegadas, era algo que no habíamos como explorado, como experimentado en la forma en que pues, el confinamiento y la pandemia lo hizo necesario. Entonces, ahí hay dos preguntas. Una tiene que ver frente a la infraestructura, ¿sí? Para ver si es posible que los espacios de participación transiten hacia escenarios virtuales. Entonces, yo creo que ahí, en un primer lugar, la pandemia, el confinamiento nos mostró, nos ratificó, nos recordó que existen unas brechas de desarrollo muy importantes en el país. O sea, una cosa es la facilidad como desde las que tenemos en las ciudades para poder conectarnos, los medios, los aparatos, teléfono inteligente, el computador, la red, la banda ancha, etcétera, que nos permiten pues fácilmente como vincularnos a este tipo de ejercicios. Otra cosa son las zonas, los territorios rurales donde todavía persisten como muchísimas brechas en términos de infraestructura para que esto se pueda dar así o con esa facilidad. Pero sí, no es imposible en estos territorios, se ha buscado. Y ahí, de nuevo, es como donde yo pongo como mucho énfasis en decir, mire que los líderes y las lideresas interesados con una vocación, con un compromiso con la participación en su territorio, pues han buscado los medios para poder seguir movilizando sus procesos. Entonces empiezan a ser muy recursivos en ver cómo se conectan en un sitio, en otro, saben que los mensajes de WhatsApp solo les entran en determinado momento, entonces cuando bajan a la cabecera municipal ahí reciben todo, contestan lo que necesiten, etcétera. Entonces se ha buscado cómo solventar esas brechas. Otro segundo elemento que ahí es muy importante tener además es el de la infraestructura tecnológica, es el de la confianza, ¿sí? Porque en los ejercicios participativos, en el encuentro entre varios, sobre todo en los encuentros que ponen en una misma mesa a unas personas de la institucionalidad pública, de las comunidades, de distintos sectores ciudadanos, pues siempre es muy importante poder construir ese elemento de confianza. Y eso es algo que todavía también estamos empezando como identificar cómo lo podemos hacer de manera virtual, ¿sí? Quién es el otro que está al lado de la pantalla, qué hay detrás, pero ahí se han ido también como ganando espacios en ese sentido. Entonces, yo creo que en síntesis lo que estamos viendo y hacia lo que vamos es como a unos escenarios participativos de tipo mixto, ¿sí? Donde para las personas que no tengan el acceso a la infraestructura necesaria para garantizar una conectividad, pues van a tener que ir a unos lugares específicos de reunión, pero allá en esos lugares sí se va a facilitar, estoy hablando por ejemplo de las casas de cultura, de las bibliotecas municipales, de los salones de las alcaldías, etcétera, para las poblaciones rurales que quizás no tengan la facilidad de conectarse permanentemente, pues allí se podrán realizar las reuniones, pero ahí se va a abrir una puerta muy grande para que funcionarios de los niveles departamental, del nivel nacional, para que personas que estamos muy interesadas, involucradas y queremos acompañar estos procesos, pero estamos lejos, tenemos una distancia, pues acerquemos esa distancia y nos podamos ir encontrando como en escenarios, por eso digo, como de carácter mixto. Y ese carácter mixto también va a requerir, por supuesto, que en algunos momentos las personas de Bogotá vayan a estos territorios, que se puedan invitar también a personas. A Vanelli alcanzamos con ella a trabajar, de hecho, una vez aquí en Bogotá, de manera muy interesante, para también ir construyendo esa confianza, ¿sí? Que se puede apalancar en procesos virtuales, pero que también requiere ese encuentro cara a cara, y eso ayuda también a fortalecer el proceso participativo. Claro, en esa línea, y retomando también lo que decía Albanelli, de estos nuevas, como esta oportunidad que representó la pandemia, ¿no? Yo quería preguntarte, Albanelli, ¿cómo están haciendo en este momento en el CMR? O sea, ya no se están reuniendo, te entendí que la última reunión fue en marzo. ¿Cómo están haciendo en este momento para seguir con las actividades? ¿Qué plataformas están usando? ¿Qué estrategias? Estás silenciada. Sí. Perdón, qué pena, se me olvida. Cuando te hablaba del último CMR, no del último CMR que hubiese, sino como, digamos, como de esa constancia que veníamos hace muchos años, llegamos hasta marzo de manera presencial, pero lógicamente que allí, digamos, las cosas no pararon y pues de hecho no han parado de manera presencial, sí.
pero de igual manera en el municipio, pues el Consejo Municipal de Desarrollo Rural es presidido por el señor alcalde, en este momento pues el alcalde de nosotros, Justino Sinisterra, y presidido pues por la Secretaría de Desarrollo Rural. Nosotros seguimos trabajando, digamos, a través del acercamiento con la comunidad, y es así que nos reuníamos de alguna manera con algunos líderes que tenían pues una comunicación más fluida, y se tomó la decisión que en el mes de julio se empezaron a hacer los CMR virtuales. Entonces allí, digamos que arrancamos con otro proceso, digamos, pensamos que no iba a ser posible, como les digo, de verdad que se cree que no, pues cómo nos íbamos a conectar sabiendo de que la comunicación es muy difícil, pero pues afortunadamente lo logramos, y es así como el 27 de julio de este año hicimos el primer CMR virtual en el municipio de Pradera, con una asistencia muy nutrida, y allí es donde nos pudimos dar cuenta pues de lo que, algo que mencionaba Pablo ahora, y es cómo la institucionalidad sí puede hacer parte de esos procesos a través de la virtualidad, y de pronto sin dejar de lado como ese compromiso institucional que debe haber por parte de la institución hacia la comunidad, y de igual manera la comunidad respondió, y ahí cogimos a hacer los CMR, hicimos CMR en julio, agosto, septiembre, octubre, el CMR ordinario, y se hacían CMR extraordinarios cada 15 días de manera virtual. Ya en el mes de octubre, en el CMR del mes de octubre, se tomó la decisión de que ahí vamos a hacer, la comunidad se reunió sin la institución, de una manera autónoma, y ellos le hicieron la propuesta a la alcaldía municipal de que ellos ya querían hacer unos CMRs más amplios, pero de manera presencial. Allí es donde se hacen los CMRs por nodos, les llamamos nodos. Estos nodos trabajamos muy acorde con el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que fue un trabajo que se hizo en el año 2017, y se tomaron esos mismos nodos que se trabajaron en el tema PD para hacer los CMRs por nodos. Entonces, en este momento en Pradera está muy de moda los nodos, no son las reuniones de varios corregimientos, y es así como terminamos este miércoles pasado, terminamos con el nodo número 7. Son 8 nodos en el municipio, hicimos 7 nodos, y afortunadamente creeríamos que con un éxito de participación, de alguna manera de pronto no logramos de pronto en 100%, en un 100% el objetivo, digamos, trazado desde la... ¿Sí? Pablo. Pedía la palabra para resaltar en eso que estás contando ahora, no quería interrumpirte, pero sí resaltar, pues, que me llama mucho la atención que precisamente una de las herencias del proceso PEDET es ver que hayan organizado el proceso PEDET que estaba contemplado en el Acuerdo de Paz y que tuvo ese despliegue territorial, es ver que ahora el CMR que participó en el ejercicio de planeación de los PATERs, ahora esté utilizando esos nodos regionales. Disculpen, pero al escucharte decir eso, ahí es cuando yo empiezo a conectar que mire que esos ejercicios, que esa apuesta participativa que se contempla en el Acuerdo de Paz es una cosa que es bien interesante y que tiene una sincronía real con los procesos territoriales. Sí, claro que sí. Entonces, así como los consejos municipales de desarrollo rural, en el caso, digamos, yo diría que de muchos municipios, pero en este caso particular, no es ajeno al tema de la implementación de los acuerdos de paz, porque aquí en Pradera el CMR, digamos, fue como el filtro, a través de allí se construyeron los planes de desarrollo con enfoque territorial, y allí fue donde se construyeron, y que hoy, digamos, 3 años después, que se retoma, porque la idea no es que ese ejercicio que se hizo en el año 2017, pues bueno, chévere, la comunidad se reunió, hicieron el ejercicio, hicieron unas mesas de trabajo, se trabajaron sobre 8 pilares y ya, listo, eso murió allí, ¿no? Sino que eso se quiere fortalecer y realmente hacerle un seguimiento a todas esas iniciativas, digamos, que salen de este municipio, y que efectivamente, sí, así como se ha proyectado en el PATR, efectivamente eso se va a cumplir en 15 años. Entonces, por eso fue, digamos, la propuesta desde la misma comunidad de hacer los nodos por los nodos, para que de alguna manera se retomara todo el tema del CDMR, y como les digo, se logró en el tema de participación, porque los consejeros y sus comunidades participaron. Entonces se invitaba el representante del CDMR más 10 personas de su comunidad, líderes, jóvenes, iban jóvenes, niños, porque pues, igual por el tema de la pandemia, por el tema del distanciamiento social, pues no nos podíamos reunir cantidades de personas. Entonces 10 personas
digamos, representantes de las comunidades campesinas, los representantes de las asociaciones, representantes de las comunidades indígenas, representantes de los consejos comunitarios, es decir, un todo, una representación del todo de la zona rural en estos espacios. Entonces fue algo que, digamos, que pensaría yo que, como repito, de pronto el objetivo no en un 100%, pero en el tema de participación sí, se logró que la comunidad sea activa, ha permitido a través de la virtualidad el CDMR continúe y continúa, pensaría que muy fuerte y con muchas bases pues para continuar pues en los años venideros con un verdadero seguimiento y acompañamiento y una articulación institucional, porque desde la administración municipal, digamos, está la voluntad de continuar con este proceso de participación de manera pues articulada con la comunidad. Entonces ha sido para nosotros una oportunidad de pronto de rescatar muchas cosas que en su momento las veíamos como que no eran posibles. Y para nosotros ver personas, digamos, que yo les comentaba ahora, de pronto que no tenían un celular para llamar, pero que esto hizo, de pronto que hicieran el esfuerzo de conseguir un celular de pronto un poquito más avanzado y que a través del WhatsApp se pudieran quitar, o que a través con el vecino decir, no, mira, yo quiero participar del CDMR, porque no venga, yo voy a su casa. Entonces estaba la persona, mira, yo soy fulano de tal, represento el corregimiento tal, pero aquí está mi vecino que es fulano de tal y que representa la asociación tal. Entonces pensamos de que fue un ejercicio pues muy bonito, que en pantalla veíamos conectados a ver 25 personas, pero que en la realidad podían haber 28 personas. Entonces pues es un ejercicio, digamos, muy chévere que quedó aquí. Y que pues luego lo del tema de los nodos, pues eso ha llamado mucho la atención y pues muy contento. De hecho, pues hay que resaltar que pues que la administración municipal brinda el apoyo logístico, digamos, para el desplazamiento de los consejeros de un corregimiento a otro. Por los nodos se hace un centro en un corregimiento y los otros corregimientos pues van a ese corregimiento. Entonces hay que brindarles el transporte, un refrigerio para que asistan a la reunión y pues afortunadamente, pues digamos, la administración municipal facilita esos medios y esos recursos para que efectivamente se dé este tipo de espacios de participación. Bueno, me alegra saber que los procesos de participación no se vieron interrumpidos por la pandemia, sino que más bien, como dice Albanelli, se vivió más como una oportunidad y como una manera de reajustarse y de continuar el proceso. Eso me permite reconectarme con Vladimir, que ya volvió a la escena. Nos estabas contando, Vladimir, que cómo se estaban reajustando un poco las estrategias en Bogotá con el tema de la pandemia. Si quieres, coméntanos un poco sobre eso. Gracias, Francisco. Pues, bueno, lo que me sucede es un ejemplo de los retos que inclusive a nivel urbano se presentan en los ejercicios de participación ciudadana, porque algo que hemos descubierto o que se ha evidenciado más que descubierto durante los últimos meses es la brecha digital tan amplia que existe entre sectores diversos de la población. Bogotá hizo un esfuerzo monumental liderado por la agencia TIC y por algunas oficinas del Distrito Capital, de intentar garantizar en la medida de lo posible la reducción de la brecha y ampliar los espacios virtuales y transitar en otros, que eran espacios netamente comunitarios, hacia los procesos de virtualidad. Pero mira que un reto que inicialmente se presentaba en los análisis que se hicieron desde el distrito, que era generar la sensibilidad o la sensibilización para que participaran los líderes y las lideresas, pues fue rápidamente superado, porque algo que tal vez conectando con lo que mencionaba Albanelli empezó a suceder, es que no sé si tal vez producto del aislamiento en casa, de la búsqueda de escenarios de contacto, de construcción colectiva, será algo que tendremos que analizar en un futuro con diferentes muestras o con parámetros comparativos, se generó un aumento en los espacios o en la intensidad de participación por parte de los ciudadanos y ciudadanas en asuntos de lo público. Hoy tenemos una participación, creo que histórica, en temas relacionados con presupuestos participativos en los barrios y en las localidades de Bogotá. De igual manera, tenemos o tuvimos en los espacios de participación del PDD urbano en Bogotá
del borde suroccidental, entre Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar, una participación de organizaciones, lideresas que superó la expectativa. Hay aún fenómenos que analizar. ¿Por qué se presenta? Algunos y algunas han conceptualizado en torno a que con la extremada individualización que se generó con el aislamiento y con la necesidad de generar contacto, hubo un despegue o una reactivación de los intereses en los temas de lo público, así como también en la necesidad de construir consensos colectivos. Por otra parte, en lugares como Sumapaz, donde tenemos problemas de conectividad, porque no existe en las 32 veredas realmente posibilidad de tener acceso a tecnologías de la información, a teléfonos o inclusive a la misma señal de Wi-Fi que permitiría la conectividad cuando estábamos en los procesos de aislamiento obligatorio. Las mismas comunidades nos enseñaron cómo generar y producir estos espacios de debate participativo con un autocontrol y una autorregulación maravillosa. Se hacían en pequeños nodos, en pequeños grupos, que iban de una manera u otra encadenando los debates y las discusiones frente a los asuntos de las decisiones de lo público que los afectan o los afectaban o los afectarían a ellos y a ellas como comunidades. Entonces, más que Bogotá, cómo enfrentó el reto, es cómo las comunidades nos enseñaron a nosotros como servidores públicos en Bogotá a seguir facilitando los espacios de participación, ya que la demanda de interés por los temas de lo público, curiosamente, se disparó en vez de reducirse. Es uno de esos fenómenos de la pandemia que, como les decía, no se vieron de manera como inicialmente no fueron tan evidentes, pero que se fueron presentando, que se fueron manifestando y que hoy ojalá nos queden como un gran legado. Y fue esa búsqueda de construir escenarios de lo colectivo en lo público, a pesar del aislamiento obligatorio que llevaba a una separación de los cuerpos, pero no de las intenciones como sociedad. Que me alegra saber que también en Bogotá hubo también ese aprendizaje de, pues, como dices tú, Vladimir, por parte de los servidores públicos de buscar esas alternativas, ¿no? Aprendiendo a las comunidades para continuar con los procesos de participación. Yo quisiera hacerles una última pregunta a los tres, como para cerrar y pensar un poco como qué se viene a futuro en este nuevo contexto que nos tocó vivir, ¿no? Estamos en un contexto, pues, de una nueva normalidad donde, pues, la pandemia no se ha ido, todavía hay que mirar cómo nos va con el tema de la vacunación, el autocuidado, pues, hay que seguir con el distanciamiento social, tapabocas, etcétera. Y además hay un tema de, pues, económico, ¿no? De una crisis económica que también viene por cuenta de la pandemia. ¿Cuáles son esos retos que vienen y sí, cuáles son esos retos a mediano y a corto plazo, digamos en lo inmediato, que se vienen en este contexto de nueva normalidad? Si quieren, empiezo con Pablo. Perfecto, Francisco. Pues mira, yo creo que así como desde la institucionalidad pública se han buscado las formas de adecuar los espacios participativos, desde las comunidades, desde la ciudadanía, se han buscado también esas formas. Organizaciones como nosotros, como la FIP, que hacemos análisis, que hacemos acompañamiento, también estamos en el reto de adecuar nuestras herramientas, nuestras estrategias para que los análisis y el acompañamiento que hacemos a estos procesos pues sea pertinente y sea al lugar en esta nueva, digamos, en estas nuevas condiciones. Que así cambien las condiciones, creo que nos va a quedar ese aprendizaje para poder hacer lo que hacemos de una manera distinta. Nosotros, por ejemplo, en la FIP construimos una metodología para la observación de los espacios participativos, se llama el CDD. A partir de esos hallazgos que están allí, entonces trabajamos ahora en el acompañamiento y en el fortalecimiento de procesos participativos, pero de procesos participativos que tengan vida, que tengan arraigo, es decir, aquellos no se trata de ir a instalar el proceso porque eso no funciona, sino que los procesos son los que están allí, los que tienen una relación como vital con el territorio, esos son los que se puede y los que digamos, eso es pertinente también de preguntarles, bueno, ¿cómo les podemos ayudar? Entonces yo creo que en esta nueva normalidad también nos estamos pensando en esas herramientas. A partir de CDD estamos también construyendo nuevas metodologías, ideas que permitan también el fortalecimiento y el acompañamiento de estos procesos desde una perspectiva de red,
¿sí? Desde una perspectiva asincrónica, es decir, que no todo tiene que pasar en el mismo tiempo y en el mismo lugar, y desde una perspectiva colaborativa, ¿sí? Que son 3 asuntos muy propios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que también nos deben orientar el trabajo de organizaciones que, como nosotros frente a este nuevo contexto. Albanelli, ¿cuáles serían esos retos que se vienen para la nueva normalidad? Estás silenciada. Esa es la frase del 2020. Tienes el micrófono. Sí. No he podido, llevo como una cantidad de meses y ya no he podido con el micrófono. Bueno, retos, yo creo que de los retos importantes para nosotros, sostenernos, mantenernos y hacer que el CMR continúe hoy con más fuerza que antes, que continúe, que sea un CDMR con más, de alguna manera, que sea un CDMR, de pronto lo que expreso es de la comunidad y desde que vemos en el momento que hacemos nuestros consejos, y es que sea un CDMR con mucha incidencia, que sea un CDMR que verdaderamente haga un proceso de seguimiento. En el caso de nosotros, que nosotros somos municipio PD, en donde hay una cantidad de iniciativas, entonces el reto es como eso, es como poder continuar y hacer un verdadero seguimiento a todas estas iniciativas que fueron construidas por la comunidad, y es como la tarea de parte de los consejeros, que son los representantes de sus comunidades, asociaciones, de resguardo y los consejos comunitarios, y de la misma manera por la administración municipal, hacer lo propio, hacer la gestión para que todo esto, digamos, se le cumpla a la comunidad y puedan seguir generando esos espacios de participación que generen en el tiempo. Digamos, esa apropiación, que la comunidad se empodere de esos espacios, que ellos mismos lo reconozcan, es decir, que sea una comunidad rural empoderada de su espacio, de que se reconozca y que tenga, pues, digamos, ese reconocimiento municipal, departamental, nacional, y que podamos hacer una verdadera incidencia política en este espacio de participación. Otro de los retos es poder mantener todo esto que hemos logrado en este momento, digamos que cuando pretendemos volver a la normalidad, de hecho ya lo estamos haciendo, pero es no dejar de lado todo ese tema virtual que se ha convertido para nosotros en una gran posibilidad de poder avanzar, en una posibilidad de poder generar cambios en la juventud, cambios en nuestra población rural, cómo la población rural puede aprender y saber. Creo que te perdimos, Albanelli. Sí, mientras te reconectamos, de pronto voy con Vladimir. Te traslado la pregunta a ti. ¿Cuáles son los retos inmediatos para Bogotá? Claro, Francisco, creo que habría como 3 grandes retos, aparte de el obvio pero necesario mencionar de la reducción de la brecha digital, y además de la reducción, porque no es solamente conectarnos, sino entender la herramienta de manera pedagógica, colectiva, que trascienda y que genere en la medida de lo posible dinámicas de interpelación entre los unos y los otros. Hay un segundo reto muy importante para el Estado, para entidades como la Consejería, como el Distrito Capital y como en general las entidades del Estado, y es superar ese paso de elefante fofo que no corresponde con los ritmos que requiere la transformación de los mecanismos de participación y de los escenarios de participación en una realidad como la pandemia. ¿A qué me refiero? Existen muchos procesos y procedimientos que hemos construido como sociedad y que hoy están instaurados en el Estado, que limitan la capacidad de incidencia de la participación, la convierten en un espacio no de decisión, sino de consulta a través de escenarios bastante complejos. La virtualidad requiere cierta agilidad también, porque la agilidad permite
o mejor, la herramienta en la virtualidad para los procesos de participación, así como la semipresencialidad a la que ya nos vemos abocados en el marco tanto de la pandemia como de la post-pandemia, requiere también modernizar estos espacios en el Estado, pero que esa modernización no restrinja la participación. Es una paradoja, o mejor, un reto muy fuerte. Ampliar los espacios de participación mediante mecanismos semipresenciales, creativos, diversos, sin que esto vaya en contravía de la garantía del derecho a la participación de las comunidades que no tienen las capacidades de uso de las herramientas o que no tienen la posibilidad también socioeconómica de acceder a las herramientas, porque a veces nos parece normal que estemos en un chat conversando nosotros 4 con una conexión Wi-Fi y se nos olvida que Bogotá tiene un gran número de población sin conectar y Bogotá tiene Bogotá tiene unas facilidades en términos de capacidad institucional para conectarse. Entonces, si lo extrapolamos al país, pues tenemos que encontrar esa fórmula, aún en construcción, que garantice la participación, pero utilizando las herramientas en el marco de nuestras nuevas realidades. Y el tercer gran reto es que no se nos convierta este escenario en una participación dialógica no incidente. La paz, que es el asunto que primeramente me ocupa, así como la reconciliación y la verdad, y que son espíritu de esta administración distrital, requiere que la participación sea incidente. Y la participación incidente a través de mecanismos virtuales apenas la estamos descubriendo. Esto lo digo en todo, en formas, en tonos, en maneras de interactuar, conversar, actuar. Quienes llevan años como Albanel y en las comunidades construyendo escenarios de participación, ya saben y conocen muy bien que hay formas de interacción social, comunitarias, lenguaje no verbal, que se ha venido desarrollando por décadas de trabajo comunitario y participativo en clave de minga, de contacto, de cercanía. Lastimosamente hoy la realidad a la que nos abocamos es diferente. Y muchos de esos lenguajes no verbales que también son participación, que también inciden en la toma de decisiones, hoy se están reinventando. Hoy esas gestualidades, esas formas de trabajo colectivo y comunitario, pues deben también entrar en un mecanismo o en un proceso de transformación frente a la nueva realidad. Porque más allá de que haya vacuna, no haya vacuna, de que nos volvamos a encontrar todos bailando juntos algún día en torno a una olla comunitaria, es una realidad concreta que hoy tenemos que tratar los temas sociales, humanitarios, colectivos del corazón, que implican participación ciudadana colectiva y construcción de ciudadanía en el marco de una realidad concreta y puntual. Más allá de la nostalgia sobre lo que fue o de la perspectiva de futuro sobre lo que será la participación, hay hoy una realidad. Y esa realidad debe también comprender no solo la posibilidad de acceder a tecnologías, el uso de las herramientas, sino cómo como seres humanos transformamos o nos adecuamos o nos reinventamos para sentir, querer, amar de manera colectiva, como se hace en un ejercicio de participación donde existe el contacto físico y humano, que ha sido el que durante toda nuestra vida conocida fue como el lenguaje y la manera de trabajar como comunidad. Y eso es un reto tremendo, eso es un reto de humanidad, de cómo nos pensamos ahora, participar, ser sociedad, sabiendo que existen unas barreras físicas que, por lo menos por ahora, no se ve que puedan ser removidas en poco tiempo o en corto tiempo. Sí, totalmente. Lo que se llama la nueva normalidad seguramente va a ser la normalidad por mucho tiempo más. No sé si, entonces ya para cerrar, Albanelli, que te desconectaste un momento, unas últimas corticas palabras de cierre, si te parece, porque prometí que los liberaba antes de las 6, entonces unas palabras de conclusión. No, pues me parece muy chévere este espacio y poder compartir, como les decía inicialmente, la experiencia. Pues aquí en el CMR de Pradera ha sido, digamos, muy positivo. No puedo decir pues que es 100% color de rosa y que aquí no hay errores y que aquí no hay fallas, también las tenemos y tenemos esos momentos en donde dice uno, así, que se le fue a usted el internet, que se cayó, que no puede seguir hablando, y estas son cosas de pronto de superar, pero créame que una de las cosas que nosotros, digamos, como líderes, como equipo de trabajo, como desde la institución, lo que vemos es que sí se puede hacer que las comunidades incidan en las decisiones de su propio desarrollo,
que puedan ser unas comunidades que sean partícipes de sus propias iniciativas, y que hoy la invitación es a que ellos hagan un verdadero seguimiento a través de los consejos municipales de desarrollo rural, que son una pieza fundamental para el cumplimiento de todo un trabajo que hicieron las comunidades, y que tienen las herramientas en las manos, y que se puede lograr, y que se puede lograr, y que eso depende mucho de las voluntades políticas, y que depende de una cantidad de cosas y factores que intervienen en el cumplimiento, pero que de igual manera, mientras la comunidad esté como dispuesta a participar, a apoyar, a exigir de alguna manera todo eso que ellos han trabajado, créame que se van a poder hacer grandes cosas, y que se va a poder trabajar, así como se dice, frases que todo el tiempo decimos, que por un campo más incluyente, que por un campo más competitivo. Pues creo que vamos por un buen camino, y que tenemos, pues digamos, muchos años, como se dice y como dicen, el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero que debemos de avanzar, no nos debemos de detener en ese intento de poder construir verdaderamente una ruralidad diferente, y que pues digamos, sean esos pasos que tenemos que dar para poderlo lograr en el futuro. Bueno, pues con esas palabras damos por terminada esta charla. De verdad fue un placer tenerlos a ustedes, Paulo, Vladimir, Albanelli. Muchísimas gracias por sus intervenciones, por todo lo que compartieron. Gracias. Y pues a quienes se conectaron, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.